Buen día, profesores del curso de Física 2. En esta oportunidad, el grupo 18, conformado por los integrantes Aaron Naiz González Torres, Rafael Arturo Lozada Velasco y Juan Adolfo Ortica Reina, tendrá dos experimentos, siendo el primero un electroscopio y el segundo un electroimán. Cada experimento tendrá como contenido la presentación de sus materiales, la demostración de la experiencia, explicación del fenómeno, aplicaciones de este fenómeno y los errores que hayamos podido tener. Los materiales que se utilizaron para realizar el electroscopio son una bola de papel aluminio, una varilla metálica que en este caso es un alambre de cobre, también tenemos una lámina de papel aluminio, un corcho para sujetar el alambre de cobre y finalmente tenemos un pote de plástico que sirve para que ningún factor del ambiente, ¿no?, interfiera con el experimento, y tenemos una lámina de papel para cubrir el envase. Para que el experimento funcione, se tiene que acercar un objeto electrizado a la esfera hecha de aluminio. En este caso usaremos un globo que al frotarlo con mi ropa o pelo gana electrones. De esta manera se electriza la varilla metálica y los lados de la lámina doblada se empiezan a separar. Esto ocurre porque el objeto electrizado tiene el mismo signo de carga eléctrica que el electroscopio. Hoy en día, el electroscopio se puede utilizar para demostrar la naturaleza de cargas eléctricas, para tener una idea de la magnitud del voltaje del objeto electrizado al ver el ángulo de separación entre los lados de la lámina, y para evaluar la cantidad de iones que están presentes en el aire, al ver la velocidad de carga y descarga del electroscopio en un campo eléctrico controlado. Una aplicación en la industria de la inducción electrostática es encontrada en los filtros de aire. Se coloca una carga excesiva positiva en el humo y el polvo que pasan por las chimeneas, y cuando pasan a través de una rejilla cargada negativamente, estas partículas son retenidas y se emite un aire limpio. Una posible limitación del experimento es que se necesita conectar a tierra el electroscopio para asegurar su neutralidad, lo cual no hicimos. Si su número de protones y electrones es diferente, puede afectar el resultado del experimento. En algunas ocasiones, los lados de la lámina en el electroscopio no se separaban. Una posible razón de la falla sería el hecho de realizar el experimento en un lugar húmedo, dado que la electricidad estática puede disiparse en el aire, evitando que se creen cargas. Como materiales vamos a necesitar una pila, la cual ejerce una diferencia potencial y va a producir corriente, por lo tanto, es un cable conductor, en este caso vamos a utilizar un cable de cobre, y también un material ferromagnético, como puede ser este clavo. ¿Ok? Aquí está conectado la pila. Como no es, digamos, una corriente alta, no es dañino para el humano. Y bueno, en teoría esto ya debería convertirse en un imán. Por ejemplo, si conectamos este trozo de fierrito aquí, se queda magnetizado y se queda pegado al imán. Aquí también otro más, y así se puede apreciar que nuestro electroimán sí funciona. Entonces, ahora explicando en base a las propiedades magnéticas que hemos visto en clase, si nosotros ejercemos una corriente sobre este conductor, se va a producir un campo magnético a lo largo de todo el cable. Esta pila va a ejercer una diferencia potencial y por tanto una corriente sobre el cable. Y esto, como les dije, va a ejercer un campo magnético sobre el cable. Solo que ese campo magnético, por así decirlo, es demasiado débil como para traer un material ferromagnético y que lo podamos ver. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, este cable de aquí lo enrollamos de tal manera que forme una especie de círculo? Esto se le conoce como espira. Y como había dicho antes, se produce un campo magnético, solo que ahora, como cada campo magnético producido por cada diferencial
de longitud de este cable, eh, va, va- todos esos campos van a centrarse en, bueno, van a estar en el centro de esta espira y por tanto el campo magnético en el centro de esta espira va a ser mucho mayor a que todo el resto de la espira. Y esta es una forma de aumentar el campo, pero a su vez también podemos aumentar el campo de esta forma. ¿Qué ocurre si esta espira no la enrollamos una vez, sino que la enrollamos múltiples veces? Digámoslo de esta forma. Ok, entonces en ese caso estaríamos creando una bobina, que una bobina no es más que un conjunto de espiras colocadas una tras otra. De esta forma estamos concentrando todo el campo de la espira, o de todas las espiras, mejor dicho, de la bobina en el centro, amplificando el campo. Y además de eso, hay otra manera más de poder amplificar el campo de la espira, utilizando un núcleo ferromagnético. En este caso, si esto lo introducimos en el centro de toda la espira, el campo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el campo de la espira va a inducir dominios magnéticos en el interior del material ferromagnético. Los dominios magnéticos en el interior se van a alinear, por lo tanto, va a aumentar todavía más el campo. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en nuestro experimento electroimán. Básicamente vamos a crear un imán cuyas propiedades puedan ser eh, notables al momento de realizar el experimento. Porque como dije, un alambre, si tiene corriente en sí, produce un campo, solo que es demasiado débil para poder notar sus propiedades. Bueno, en este caso, aquí ya contamos con el electroimán. Como dije, es un bobinado enrollado por un cable de cobre y esto va a ser conectado a una pila. Y bueno, este concepto puede ser aplicado, por ejemplo, en los depósitos de chatarrería. Hay electroimanes gigantes que pueden levantar incluso vehículos. También se usa en superconductores que se utilizan para manipular haces de partículas, en cuyo caso a veces no se necesita un núcleo ferromagnético porque el núcleo ferromagnético, digamos que hay un punto máximo en el que puede aumentar el campo y hay superconductores de sistema de bobinados tan grandes que ya no necesitan un núcleo ferromagnético. También estas propiedades se pueden ver en algunos trenes, que lo que hace es que el tren tiene una base con un sistema de bobinado, el cual ejerce un campo sobre el piso, por así decirlo, sobre la base del puente, los rieles con los materiales que estén hechos específicamente para que al momento, digamos, em, no haya contacto entre los imanes. Entonces, de esa manera el tren levita sobre los rieles. Una de nuestras complicaciones fue la dimensión de nuestros materiales. Por ejemplo, nuestro alambre de cobre no era lo suficientemente grande como para tener una bobina mucho más grande. Asimismo, la corriente suministrada por esta pila eh, no es una gran corriente, por lo que nuestro campo magnético se limitaba a solo poder atraer pequeños clips. Respecto a nuestro electroscopio, recapitulando, las láminas de aluminio se repelieron porque ambas tenían cargas del mismo signo y quedaron abiertas. Sin embargo, no se pudo comprobar si esa carga era positiva o negativa. Por otro lado, el electroimán solo funciona si hay una fuente de energía actuando sobre el alambre y el clavo. En este caso fue una pila. Pienso que este experimento es la mejor forma de enseñar un campo magnético en acción, pues los materiales son bastante accesibles y de fácil desarrollo. Para que nuestro campo magnético haya podido ser más potente, se debió haber dado más vueltas alrededor del clavo. Para ello se ha utilizado un alambre mucho más largo y finalmente solo tiene una bobina mayor.